Juan capítulo 8, dice el versículo 1: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Amén. Qué interesante es esta historia, hermanos. A veces ha sido muy mal interpretada. A veces han dicho cosas que no dice la Escritura. Pero hoy vamos a ir estudiándola, a ver qué nos enseña el Señor en ella. El Señor, después de hablar con la gente, dice que se fue al monte de los olivos. Él siempre se reunía en ese lugar con sus discípulos. Ahí pasaba la noche. Y dice el 2: y por la mañana volvió. ¿A dónde dice? ¿A dónde fue Jesús por la mañana? Al templo. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Ir al templo. Cuando se perdió, ¿dónde lo encontraron sus papás? ¿Dónde tiene que estar usted? Incluso si se pierde, ¿dónde tiene que estar? Amén. Entonces, por eso dice la Escritura, ¿verdad? No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Si Jesús, el Señor, iba al templo, ¿por qué nosotros no queremos hacerlo? ¿Verdad? Sobre todo nuestros hijos, a veces como que ya no quieren venir. Pero tenemos que enseñarle que si Jesús lo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo. Dice también el 2: y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. ¿Qué estaba haciendo Jesús con las personas? Les enseñaba. ¿Pero qué les enseñaba? ¿Qué cree usted que les enseñaba? Acerca del reino de Dios. Amén. Qué importante es que cuando las personas vengan a usted, cuando las personas compartan con usted, cuando las personas conversen con usted, usted les enseñe la palabra de Dios. No otra cosa. ¿Sí? Tal vez ponerse a hablar del fútbol, de la novela, de las malas noticias. No, háblele del reino de Dios. Eso hacía Jesús. Entonces dice que él sentado, era costumbre de los maestros de aquel entonces sentarse para enseñar. Una vez escuché a una persona de una secta decir: Jesús se sentaba para enseñar. ¿Por qué los pastores enseñan parados? Eso es cultura, no doctrina. Amén. La cultura de ellos, se sentaban los maestros para enseñar. En nuestra cultura no hacemos eso. Amén. Hacemos de pie. ¿Qué dice el versículo 3? Acompáñenme ahí. Juan 8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Sabe usted quiénes son los escribas y los fariseos? La palabra fariseo realmente significa apartado, separado. ¿Sí? Eso eran los fariseos. Pero tenían un problema. Este problema era el legalismo, que ellos se apartaban de la gente en vez de acercarse a ellos como hizo Jesús para llevarles la salvación. Ellos más bien se apartaban. Los fariseos, el apóstol Pablo dice: yo crecí a los pies de Gamaliel, de la secta más rigurosa de nuestra nación, fariseo. Eran personas que, conocedores de la Escritura, de la palabra de Dios, pero que querían cumplirla así a rajatabla. Y no solamente habían impuesto sobre el pueblo la ley de Dios, sino también que habían enseñado doctrina de hombres.
Y ahí tenían más de 600 leyes, y tenían el Talmud, tenían la Mishnah, tenían la Geburah, tenían un poco de libros rabínicos que imponían cargas pesadas sobre las personas, y era un legalismo terrible. Esa era la religión de los fariseos. Había una muy parecida a los saduceos, de un tal Sadoc, eran descendientes. Ahí estaban los aristocráticos, ahí estaban los sacerdotes. La diferencia entre los fariseos y saduceos es que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ni en espíritu, ni en ángeles. Más o menos como los testigos de Jehová, que creen que no hay alma, que morimos y ahí se acaba todo, que solo vivirán 144,000 cuando venga el reino, dicen ellos. Los escribas eran los que eran eruditos, ¿sí? Personas eruditas en la escritura. Esos eran los escribas, eran los rabinos, los maestros de la ley. Eso era un escriba, un maestro de la ley. Amén. Los grámatos, decía en griego, ¿no? Eran maestros de la ley, eran los que enseñaban. Así como aquí los maestros de educación cristiana, los líderes de ministerios, esos eran los escribas, eran los expertos en la ley de Dios. Y ellos, dice, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida, ¿qué dicen? En el acto mismo de adulterio. O sea, no le contaron, la encontraron en el mismo acto de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices?, le preguntan a Jesús. Pero el versículo 6 aclara algo importante. Mas esto decían tentándole para poder, ¿qué cosa? Acusarle. Ellos no consideraban a Jesús un maestro. Ellos rechazaban a Jesús. Ellos despreciaban a Jesús. Decían: ¿y este en qué escuela rabínica estudió? ¿Verdad? Como cuando usted va a buscar trabajo en Guayaquil, dice: ¿en qué colegio estudiaste? En la Illingworth, en la Spol, bueno, qué sé yo, las más famosas escuelas. Así también acá decían: ¿y en qué escuela rabínica ha estudiado? El hijo del carpintero. Imagínense, ¿no? Porque dice: ese es un ignorante. Así llamaron a los apóstoles, ¿sí? Que idiote, que agrámatos, ¿sí? Significa sin letras y del vulgo, o decir analfabetos, ignorantes. Y así trataban ellos también a Jesús. De Nazaret puede salir algo bueno, le decían. Así que cuando le dicen maestro, lo están diciendo con hipocresía y cinismo, porque ellos no consideraban a Jesús como un maestro. Además, los maestros eran ellos, no necesitaban preguntarle a Jesús, ellos sabían lo que tenían que hacer. Pero querían utilizar esta situación para perjudicar a Jesús. ¿Cómo lo perjudicaban? Si Jesús decía: no la maten, decían: tú no eres el Mesías, porque has quebrantado la ley de Dios, no has cumplido con la Torá, con la ley, tú no eres el Mesías. Y si Jesús decía: mátenlo, ahora Jesús estaba en problemas con el imperio romano. Recuerden cuando Pilatos le dijo a los sacerdotes: júzguenlo según sus leyes. ¿Qué dijeron ellos? A nosotros no nos permiten matar a nadie, haznos el favor. ¿Me hace entender? La ley romana decía que ningún sacerdote, escriba, ninguna religión podía matar a otra persona. Tenía que pasar por un juicio legal del imperio romano. Entonces, si Jesús decía: mátenla, ahora venían los romanos y mataban a Jesús por haber hecho algo que le estaba prohibido hacer. Él no podía ordenar matar a nadie, solamente un juzgado romano. ¿Me hice entender? Así que ellos dicen: a Jesús lo tenemos entre la espada y la pared. Si dice que no la maten, bueno, él no es el Mesías, está en contra de la Torá, ha quebrantado la ley de Dios, más bien a él hay que apedrearle por blasfemia. Y si dice: mátenla, la matamos, y el imperio romano lo lleva preso a él y lo va a matar a él, porque no nos está permitido matar a nadie.
Eso le dijeron ellos a Pilato: nosotros no podemos matarlo. Así que ellos no querían juzgarlo, querían matarlo a Jesús. Así que ellos están usando este pretexto y dicen: bueno, de esta no se puede escapar, lo tenemos entre la espada y la pared, lo tenemos acorralado. Si dice que no la matemos, quebrantó la Torá, hay que apedrearlo. Y si dice que la matemos, pues ahora se mete en problemas con el imperio. Esa era la intención. La intención de ellos no era el celo por la palabra de Dios, no era el celo por Dios y porque el pecado sea juzgado y condenado. La intención de ellos era matar a Jesús. Por eso Jesús le dijo: vuestro padre es el diablo y quieren hacer las obras de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio y padre de mentira. Y ellos se ofendieron, pero Jesús conocía el corazón. Solo Jesús conoce el corazón. Dígale que está a su lado: solo Jesús conoce nuestro corazón. Solo Él conoce el corazón, porque Él es Dios, que escudriña la mente y el corazón. Amén. Así que ellos no estaban preocupados por: uy, el nombre de Dios ha sido avergonzado, uy, ¿qué dirá el testimonio del Señor? La palabra del Señor, esta mujer ha traído vergüenza. Eso no le importaba a ellos les importaba matar a Jesús. Y a veces eso pasa entre nosotros. La intención no es restaurar a la persona, sino acabarla. Eso queremos hacer a veces. Y es ahí donde el Señor en esta historia nos va a enseñar que no tenemos que ser como el diablo, el gran acusador. Amén. Homicida desde el principio y padre de mentira. Sigamos. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y aquí toman la autoridad de la ley. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Ya, pues si ya conocen la ley, ¿por qué no lo hacen? Hipócritas, porque sabían que no lo podían hacer ellos. ¿Tú qué dices? ¿Qué cinismo en esa pregunta? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Qué querían hacer con Jesús? Acusarle. No querían saber su sabiduría y qué le haría él en su conocimiento como maestro. No, querían acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Era una cultura, era una costumbre que los ancianos, los jueces, cuando estaban juzgando un caso, escribían en el suelo. Amén. Y él se puso a escribir, dándoles a entender que él era juez y que tenía la facultad para juzgar, al hacer ese acto de escribir en el suelo. El versículo 7 dice: y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo. ¿Qué les dijo? Ajá. Ahí no dice la primera piedra, ¿verdad? A veces decimos que tire la primera piedra, como que las piedras están numeradas: piedra 1, piedra 2, piedra 3, piedra 4. ¿Sí? No está diciendo tiren la piedra, no, está diciendo el que no ha pecado, o sea, el primero. No hay primera piedra, hay primer apedreador. Amén. A veces decimos que tire la primera piedra, no, que sea el primer apedreador. ¿Sí? El enfoque está en la persona, no en la piedra. Que sea el primero en tirar la piedra. Y amados hermanos, si ellos dicen que Moisés mandó a apedrear y dicen que la encontraron en el acto mismo del adulterio, la pregunta es: ¿dónde está el hombre? Si la ley decía que al hombre y a la mujer tenían que apedrearlo, y si lo encontraron en el acto mismo del adulterio, o sea, ¿a qué hora salió corriendo ese hombre? ¿Por qué no lo siguieron? ¿Por qué lo dejaron ir? ¿Dónde está? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Todo era una trampa. Posiblemente usaron a ese hombre, hasta lo pagaron, hasta lo sobornaron. Ellos eran capaces de todo. Recuerden que contrataron falsos testigos para decir: Jesús dijo que Él va a tumbar el templo y lo va a construir en 3 días. Jesús nunca dijo eso. Dijo: derríbenlo ustedes y yo lo construyo. ¿Pero qué dijeron ellos? No, Él dijo que Él lo va a tumbar. Amén. Entonces,
Por eso Jesús le dijo, vuestro padre es el diablo. Ustedes son homicidas igual que su padre. Ustedes son mentirosos igual que su padre. Porque siendo sacerdotes, siendo expertos en la ley, ellos mismos quebrantaron la ley al usar falsos testigos, conociendo que la ley decía, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y ellos lo enseñaban. Por eso Pablo en Romanos dice, tú que enseñas no robarás y robas. Tú que enseñas que no hay que calumniar y calumnias. Amén. Qué importante es primero ser un hacedor de la ley. Amén. Eso es lo más importante. Practicar lo que enseñamos. Quiero que me acompañe así brevemente, sin perder Juan 8. Levítico 20:10. Capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, ¿qué dice? El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. No dice solo la mujer. ¿Qué dice? El adúltero y la adúltera. Un hombre era adúltero si él era casado y se unía a otra mujer. Una mujer era adúltera, ¿sí? Si siendo casada se unía a otro hombre, ya sea soltero o casado. Si era casado era doble adulterio. Pero aquí dice que tanto el hombre como la mujer tenían que morir. Amén. Porque en la ley decía en Éxodo 20:14, ¿verdad? Y Deuteronomio 5:18, no cometerás adulterio. Estamos en Levítico 20:10. Dice el Levítico 18:20, además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, es decir, mujer ajena, casada, contaminándote con ella. Eso decía la ley. Volvemos a la pregunta, ¿dónde estaba el hombre? Amén. Si lo encontraron en el acto mismo, no es que después se enteraron o alguien le fue a acusar a la mujer, no, lo encontraron en el mismo acto, dicen ellos. Deuteronomio 22 también nos dice lo mismo. El versículo 22, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ¿qué más dice? Ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitará el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. Una mujer desposada significa una mujer comprometida, pero que aún no ha tenido intimidad sexual con su esposo, como el caso de María. Si José la denunciaba, estaban solo desposados, no se habían unido, ella tenía que ser, ¿qué cosa? Apedreada. ¿Qué hizo José? Quiso irse en secreto para salvarle la vida. Amén. Pero esa era la ley. Si una mujer ya estaba comprometida ya, aunque todavía no estén conviviendo con el marido, y ella se unía a otro hombre, era adulterio. Y aquí dice, si ella estaba en la ciudad y no gritó, no pidió auxilio, entonces fue que estaba de acuerdo, tiene que ser apedreada. Pero si ella gritaba, era salvada. Y si estaba en el campo, así grita, nadie le iba a escuchar, le perdonaban la vida solo a la mujer. Dice más adelante, usted puede leer todo el 22 en casa. Amén. Si un hombre tomaba a una mujer que no estaba comprometida ni casada, no estaba desposada, era solterita, la ley obligaba a ese hombre a casarse con esa mujer. Eso también está ahí mismo. Así que lean todo el 22 en casa. ¿Ven? Si era una soltera, doncella, ¿sí? Y un hombre se acostaba con ella, ese hombre estaba obligado a tomarla como esposa. Pero si ya estaba comprometida o ya estaba casada, tenía que ser apedreada. Eso decía la ley y ellos lo sabían muy bien, pero aún así estaban haciéndolo mal. La intención era matar a Jesús, acusarlo falsamente, destruirlo, envolverlo en una situación según ellos que no podía salir, pero ellos no van a poder ganar a la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Y por eso que Jesús en el versículo 7, Juan 8:7, y como insistieron en preguntarle, Él se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, diga conmigo, conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más veteranos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Levanten la mano el que está sin pecado aquí. Pecador. Hermanos, la Biblia dice: no hay justo ni siquiera uno, todos somos pecadores. Por lo tanto, ninguno de nosotros estamos calificados para lanzar la piedra. ¿Estamos aquí? Porque aunque usted haya cumplido toda la ley, nunca fue adúltero, nunca fue sinvergüenza, pero en un punto falló. ¿Qué dice Santiago? Quebrantó toda la ley. Tal vez usted nunca ha sido ladrón, tal vez usted nunca ha sido adúltero, tal vez usted nunca ha sido estafador, tal vez usted nunca le faltó el respeto a sus padres, tal vez usted nunca hizo nada de eso. Pero a lo mejor en su corazón sí ha apedreado a otras personas. Eso lo convierte en ¿qué? En un homicida. En un homicida. Amén. Jesús dijo: el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón, ya es un adúltero. Jesús dijo: el que se enoja contra su hermano, la palabra resentirse, ¿sí?, ya pecó, es un homicida. Entonces, ninguno, hermanos, estamos calificados para lanzar la piedra. Solo hay uno calificado para hacer eso, porque jamás hubo pecado en él, jamás hubo pecado en su boca. Fue santo, perfecto, infalible, y se llama Jesucristo. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Aleluya. Solo Jesús. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo. Hay una conjetura al analizar esto, ¿verdad? Utilizamos la cultura, la historia, etcétera, etcétera. Los judíos, para apedrear a una mujer, y al hombre también, los apedreaban completamente desnudos. ¿Estamos aquí? Así que es posible que esa mujer esté desnuda. Ahora levanten la mano aquí los varones bien machos, que ven a una mujer desnuda e inclinada en el suelo y no tienen ni un mal pensamiento. Levanten la mano. Si usted levanta la mano es porque es gay, no le gustan las mujeres. Pero a mí la mente ya hubiera regresado de Júpiter, yo, el pastor. Ver a una mujer desnuda, inclinada, mi mente se hubiera empuercado, hubiera tenido que cerrar los ojos, hubiera tenido que correr. Y eso fue lo que hizo Jesús. Por eso Él está agachado escribiendo. Muchos conjeturan que cuando ya todos se van, hay una película donde viene una de las discípulas de Jesús y le ponen manto sobre la mujer. Y ahora que ella es cubierta, es cuando Jesús habla con ella. Porque si no hubieran dicho: pero si tú también la miraste, ¿qué va a decir que no te gustan las mujeres? ¿Sí o no? Así le dicen a los hermanitos: pero si tú hermanito, sé que tu hermanito ya no te gustan las mujeres. Por eso Jesús no la miró, porque también le hubieran ellos acusado a él. Pero Jesús no tiene pecado en su mente. Él hubiera visto a esa mujer como la creación que hizo con Eva, ¿verdad? Cuando la creó a Eva, no la creó con ropa, porque en la mente de Dios no hay malicia. Él ve como un padre ve a su hija. Así veía Jesús a esa mujer, sin malicia. No así los otros viejos verdes y babosos que estaban ahí. Todos estaban babeando. Todos estaban en su mente retorcida, que es la mente natural del hombre, nuestra mente caída, imaginándose mil cosas. Así que, acusados por su conciencia, desde el más veterano
¿Qué tuvieron que hacer? Jesús dice, ¿y dónde está la gente? Y se marchó, ¿verdad? Ninguno de ellos podía decir en ese momento que tenía la mente limpia, porque es imposible para un hombre. Los hombres somos visuales. Amén. Por eso la lucha más grande de un hombre a hombre, es la lujuria, contra la que tenemos que luchar todos los días. Y decir como Job, hice pacto con mis ojos, no mirar a una doncella, no mirar el vino cuando enrojece, y cuidar nuestros ojos. Pero ellos estaban ahí, delante de esa mujer. ¿O usted cree que le dieron chance? Mujer, mira, anda, báñate, anda, cámbiate, que te vamos a llevar a apedrear. ¿Usted cree que ellos hicieron eso? Eran crueles, eran sanguinarios. Amén. Peor aún los romanos. A Jesús lo crucificaron como vino al mundo, totalmente desnudo. Los católicos inventaron el trapito para que no se vea obsceno. Pero nuestro Señor ahí llevó nuestra vergüenza en la cruz. Los crucificaban, decían perros judíos, lo trataban como viles animales. Y así crucificaron a nuestro Señor. Amén. La religión católica se inventó el trapito para que no se vea obsceno. Pero no, nuestro Señor fue crucificado desnudo, avergonzado. Él llevó nuestra vergüenza en la cruz. ¿Cuánto le un aplauso al Señor? Él llevó nuestra vergüenza, nuestro pecado. Así que no crea usted que le dieron chance a la mujercita de ir a cambiarse de ropa o algo. Tienen que haberla arrastrado, haberla ultrajado. Y al otro que a lo mejor le pagaron para que haga eso, le dieron chance que desaparezca. Toda una trampa contra Jesús. Qué terrible. Por eso Jesús le dijo, vuestro padre es el diablo, y los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer. Él es homicida desde el principio y padre de mentira. Y como dice Apocalipsis 12:10, Él es el gran acusador de los hermanos. ¿Estamos aquí? Sigamos. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando, ¿qué dicen? Desde los más ancianos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, recuerden que Jesús no estaba solo, estaba con sus discípulos. ¿Amén? Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Acusadores. ¿Ninguno te condenó? Ellos la estaban juzgando y acusando, pero también la estaban condenando. Y él dice, ¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. ¿Cómo llama Jesús? ¿Cómo llama usted a Jesús? ¿Qué dice Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Amén. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, como yo soy santo y puro, toma tu pedrada. ¿Eso dijo? ¿Qué dijo? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, si Jesús le dice a esta mujer que no la condena, sabiendo que era culpable, que fue hallada en el mismo acto de adulterio, ¿acaso no está quebrantando la ley? ¿Qué dice usted? ¿Quebrantó o no quebrantó la ley Jesús? ¿Sabe por qué no la quebrantó? ¿Sabe por qué no la condenó? Porque Jesús nació en este mundo para tomar el lugar de esa mujer en la cruz, así como de usted y de mí. Si lo entendió, denle un aplauso al Señor. Amén. Jesús no condenó a esa mujer porque Él llevó en su cuerpo la condenación de esa mujer. Él tomó el lugar de esa mujer en la cruz. Él murió por esa mujer en la cruz, así como por usted y por mí. Por eso es que Él no la condenó, porque esa condenación que recaía sobre ella
ahora iba a caer en el cuerpo de Jesús. Como dice el texto, puso sobre él todos nuestros pecados. ¿Está conmigo? Por eso Jesús es el único que puede decirle, ni yo te condeno. No quebrantando la ley, sino cumpliendo la ley. Porque ¿qué decía la ley? Que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esta mujer necesitaba de un sacrificio de sangre para que pueda ser salvada. Pero habían pecados que eran de ley, indefectiblemente tenían que morir. Significa que no habían sacrificios. Amén. No había expiación, tenía que morir. Por eso Juan dice, hay pecados que son de muerte, ni pido que oren por eso, porque les toca morir. ¿Sí? En todo pecado produce la muerte, pero está hablando de pecados que producen la muerte física, como asesinar, como adulterar, como robar. En aquel entonces te mataban. Eso está diciendo Juan. De todos los pecados producen muerte. La paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Pero habían pecados que traían la muerte física, como el adulterio, que te apedreaban. Así que Jesús no es que pasó por alto el pecado de esta mujer. No es que se hizo la vista gorda o como dicen algunos, a lo mejor hasta muchos dicen que hasta que se casó con María Magdalena y tuvo hijos, capaz que también tuvo con esta mujer, como así dicen, ¿verdad? No, si esos pastores se acuestan con todas las hermanitas, dicen, ¿se ha escuchado? A los curas dicen lo mismo, pero en parte es verdad. Sí. ¿Qué habrán dicho de Jesús? Pero Jesús dice, ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque Él iba a llevar en su cuerpo la condenación. Recuerden, el pecado de esta mujer no se hacía expiación con animales. Tenía que morir ella. Pero Jesús murió en su lugar, en la cruz, cumpliendo así la ley. Sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. ¿Sí me hice entender, hermanos? Por eso le dice, ni yo te condeno. Jesús podía condenar a esa mujer porque tenía la facultad para hacerlo. Miren lo que dice Juan capítulo 5, atrásito nomás. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. ¿Quién es el juez de toda la tierra entonces? Jesús. Cuando Jesús estaba escribiendo en tierra, Él estaba diciendo, yo soy el juez de jueces, el Señor de señores, yo soy el único juez. Y Él como juez, no es que pasó por alto el pecado de esta mujer, sino que tomó su lugar, muerte vicaria. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el que juzga, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. Y busque ahí Hechos 10, 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Jesús es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Está conmigo? Jesús es quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él viene a juzgar a vivos y a muertos como el juez de todo el universo. Así que cuando Jesús está delante de esa mujer, está como aquel a quien el Padre le dio todo el juicio, a quien Dios le dio toda la autoridad. Nombre que es por sobre todo nombre. Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Juez de Jueces. Ni yo te condeno. Por eso Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los demás acusadores, los que estaban juzgándola,
¿Sí? No pudieron condenarla porque no estaban habilitados, capacitados o en condiciones de hacerlo. Eran más adúlteros que aquella mujer, porque Jesús dijo que el que mira a una mujer para sentir lujuria por ella, ya era adúltero. En otras palabras, si esos hombres no se iban ante la ley, ellos también tenían que ser apedreados, porque ellos también cometieron adulterio en su corazón. Quedaron descalificados. Si querían cumplir la ley a rajatabla, todos los que codiciaron a esa mujer tenían que también ser apedreados, porque eran adúlteros. ¿Sí me hago entender? Así que no estaban calificados para juzgar a alguien por algo que ellos también estaban haciendo. ¿Estamos aquí? Yo no puedo juzgar a una persona que roba si usted también es ladrón, ¿verdad? ¿Sí? Oye, ¿por qué roba si usted también lo hace? No está calificado. Alguien dijo, si tienes rabo de paja, no te acerques al fuego, ¿verdad? Y el mono no mira su rabo, dice por ahí. ¿Sí? Tengamos cuidado con eso. No estamos calificados para condenar a nadie. Por eso ni yo te condeno. Cuando usted juzga a alguien, cuando usted condena a alguien, se está poniendo en el lugar de Dios. Se está sentando en el trono de Dios. Amén. El único que está en el trono es el juez de jueces, nuestro Señor Jesucristo. Me gustan las palabras que dijo José ahí en el libro de Génesis, capítulo 50. Dice el versículo 18: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Porque los que aman a Dios, para hacer lo que soy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué están diciendo los hermanos de José? No nos hagas daño, no te vayas a vengar por haberte vendido y querido matarte. Perdónanos. ¿Y qué le dice José? No se preocupen. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? En otras palabras, ¿quién es el único que puede juzgar y condenar? ¿Quién está en el trono? Dios. Y cuando usted juzga y condena, ¿qué lugar está tomando usted? El lugar de Dios. Mateo capítulo 7, Jesús nos dejó una instrucción sobre esto. Mateo 7. Dice el versículo 1: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Está hablando de condenar a las personas. Ahora, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Amados hermanos, Dios nos ha dado sabiduría, discernimiento para juzgar todas las cosas. Amén. Para diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo justo y lo injusto. Usted puede juzgar todas las situaciones. Usted puede decir: esto es malo y esto es bueno, esto que has hecho está mal y esto que has hecho está bien. Usted puede juzgar todas las cosas, menos a las personas. Amén. Yo sí puedo acercarme a cualquier hermano y decir: hermano, eso que usted está haciendo está mal, no le debe gritar así a su esposa. O hermana, usted no puede tratar así a su esposa. Yo puedo juzgar la acción, el accionar de la persona, su comportamiento, y debo hacerlo. Pero no debo juzgar a la persona y condenar a la persona, porque eso solo lo hace Dios. Así que no se confundan. ¿Sí? No, si solo Dios puede juzgarme, es verdad, pero yo sí puedo juzgar lo que estás haciendo, y eso es pecado, y eso está mal, y eso trae daño a la iglesia, y eso trae mal testimonio. No te juzgo a ti, las puertas están abiertas, pero cambia de actitud. Amén. Puedo juzgar las actitudes, las acciones
pero no debo juzgar ni condenar a las personas. Eso es competencia solamente del Señor. Amén. Y ahí es hermosa las palabras que nos enseñan en Gálatas. Usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? Vamos a buscar Gálatas. ¿Cuál es la actitud correcta entonces? Cuando el Señor dice no juzgues, y menos si tienes rabo de paja, menos si tú también estás haciendo lo mismo. Nosotros no tenemos que juzgar sino restaurar, ¿verdad? El 6. Hermanos, Gálatas 6. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, la mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, ¿verdad? Usted sorprende a alguien mintiendo, calumniando, hablando malas palabras, fumando, robando. Vosotros que sois espirituales, levanten la mano los espirituales. Ni uno, somos carnales, ¿verdad? Si usted no es espiritual, ni se meta. Vosotros que sois espirituales, es decir, que andan en el espíritu y no en la carne, que andan correctamente en el Señor. Restauradle, no dice apedreadle. Restauradle. Cuando usted ve que alguien hace algo malo, la intención de tratar con esa persona y con su conducta es para restaurar, no para condenar, no para apedrear, no para hundir a esa persona. Amén. Usted como pastor, como líder, como cristiano, puede acercarse a la persona y puede juzgar su actitud y decir, según la Biblia, eso es pecado, arrepiéntete. Lo que usted no puede es condenar a esa persona y decir, ¿sabe qué, hermano? A esta iglesia tú no me entras más, te vas de aquí. Usted no puede hacer eso. ¿Sí? No puede hacer eso. ¿Estamos aquí? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, como dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Decían nuestros abuelos, nunca escupas para arriba. ¿Por qué? Y más si está con gripe, ¿sí o no? Nunca digas de esa agua no he de beber. Nunca digas nunca, porque más pronto se paga, ¿qué cosa? La soberbia que una deuda. Amén. Cuando juzgues alguna actitud, no una persona, una actitud, siempre di, líbrame a mí, Señor, ten misericordia de mí, que no me pase lo mismo. Y peor si usted si le ha pasado o si lo está haciendo y tiene rabo de paja. Por eso dice, quita la viga primero de tu ojo, para que estés en condiciones, calificado para juzgar. Pero amados hermanos, cuando usted vuelta calla, se vuelve cómplice. Usted tiene que juzgar y condenar las actitudes de las personas, pero jamás condene o juzgue a una persona, y menos para apedrearlo, sino para restaurarlo. Si no, estaríamos dando una mala interpretación a lo que hemos enseñado hoy. Usted acérquese, si ve a alguien que está haciendo algo incorrecto, acérquese, amonéstelo en amor. Con amor y verdad se corrige el pecado, dice Proverbios. Amén. Con amor y verdad se corrige el pecado. No estamos en condición, calificados para juzgar a las personas, pero sí podemos juzgar sus actitudes, si es buenas, si son malas, si son negativas, si son positivas, si son pecado. Podemos hacerlo y acercarnos. Por eso dice, incluso ve tú solo, si no te escucha, con 2 o 3 testigos. Y si ni ahí te hace caso, díselo a la iglesia. Y si ni a la iglesia hace caso, considéralo como una persona inconversa, como alguien que es del mundo y hace lo que hace porque no conoce la palabra de Dios. Es decir, como alguien que no ha nacido de nuevo. ¿Estamos aquí, hermanos? Pero ese es el procedimiento que enseñó Jesús. Habla a solas con Él. Si no te hace caso, con 2 o 3 testigos. Si ahí no te hace caso, díselo a la iglesia. Si a pesar de la persona ser tratada a nivel de la iglesia no cambia de actitud, entonces no estamos tratando con un hijo de Dios que es convencido por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, que es quebrantado por el Espíritu Santo cuando hace algo malo, sino como estamos hablando con un inconverso, con alguien que aunque está aquí, no ha nacido de nuevo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. ¿Estamos aquí? Y lo que decía antes, para que no vean que yo me lo invento, para terminar, Apocalipsis 12:10.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Padre Dios, y la autoridad de su Mesías. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vencieron al gran acusador? La sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Amén. ¿Quién ha sido el gran acusador? El diablo. El diablo significa calumniador, acusador. Y Jesús le dijo a ellos, ¿verdad? Vuestro padre es el diablo y ustedes hacen las obras de vuestro padre. Él es homicida desde el principio y mentiroso. Los amados hermanos, la historia de esta mujer nos enseña dos cosas importantes. Número uno, ninguno de nosotros estamos calificados para juzgar y condenar a una persona, porque todos somos pecadores. Amén. Porque el único que está en el trono como juez de toda la tierra es Jesucristo. Solamente Él puede juzgar, solamente Él puede condenar. Por eso incluso en Romanos dice: mía es la venganza, no te vengues por ti mismo, déjamelo a mí. Mía es la venganza, dice el Señor. Solo Dios puede juzgar y condenar. ¿Estamos aquí? Y ninguno de nosotros estamos calificados para juzgar o condenar a una persona. Si estamos calificados para juzgar, discernir y condenar un comportamiento. Dios nos ha dado la sabiduría, y a través de la palabra de Dios, para diferenciar lo que es bueno y es malo. Amén. Si un joven me pregunta: pastor, ¿me puedo hacer un tatuaje? Yo le voy a decir: hijo, no, Dios lo prohíbe. Si otro joven me pregunta: pastor, yo también quiero ser pastor, yo voy a decir: gloria a Dios, porque sé qué es bueno y qué es malo según la palabra de Dios. Amén. Sé qué cosas Dios prohíbe y sé qué cosas Dios permite y bendice. Dios nos ha dado ese discernimiento y ese conocimiento para juzgar. Por eso dice: los sacerdotes, ¿cuántos sacerdotes hay aquí? Somos reyes y sacerdotes. Nunca beberán vino ni sidra, para que estén, ¿qué cosa? Lúcidos, y puedan diferenciar entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano, entre lo justo y lo injusto. Por eso tenían que estar siempre sobrios. ¿Y qué dice la iglesia? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso en Gálatas decía: cuidando de ti mismo, no sea que a ti te pase lo mismo, porque Satanás está ahí para hacernos caer. Hermanos, entonces en esta historia vemos que la intención de estos religiosos era destruir a Jesús, sin importar destruir también a esta mujer. Pero aprendemos que Jesús es santo, sin mancha, sin pecado, y el único juez que está en el trono y puede juzgar y condenar. Pero Él dice que Él no vino a condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Él vino para salvarnos, Él no vino para condenarnos. Cuando venga por segunda vez, ahí sí viene como juez. Ahorita está como Salvador y Mesías, como nuestro abogado defensor. Pero cuando venga ya por segunda vez, viene como juez a condenar al mundo. En este momento Él está para salvarte, para perdonarte, para tomar tu lugar. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él murió por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Ninguno estamos calificados para juzgar a las personas, pero sí las actitudes. Y el propósito no es destruir y apedrear, sino restaurar. Amén. Que como hijos de Dios no callemos ni hagamos la vista gorda ni seamos cómplices del pecado. Tenemos que denunciar el pecado para restaurar a la persona. Amén. Tenemos que hacerlo, no ser cómplices, no callarnos. Debemos condenar el pecado, pero no a las personas. Las personas tenemos que restaurarlas. Amén. Pero también debemos enseñar a las personas que Jesús le dijo a esa mujer: ni yo te condeno, porque Él vino a morir en lugar de ella.
así también Él no nos condena. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque Él vino a tomar nuestro lugar. Él vino a morir por cada uno de nosotros. Así que si tu conciencia te condena y tú sabes que estás perdido sin Cristo, si tu conciencia te está diciendo que eres un pecador, tal vez adulterio, robo, qué sé yo, asesinatos, porque ahora la gente llama un derecho a asesinar niños en el vientre, pero el aborto es homicidio. ¿Quién sabe de todo eso? ¿Cuántas veces hemos calumniado, injuriado, hemos codiciado y hemos quebrantado tal vez todos los mandamientos? Pero el Espíritu Santo esta mañana quiere restaurarnos y quiere decirte que Jesús ahora, mientras estás con vida, mientras Él no viene todavía, no te condena, sino que Él quiere salvarte. Él vino a tomar tu lugar. Pero ¿qué tienes que hacer? Entrégale tu vida, entrégale tu corazón a Jesús. Yo le invito a ponerse sobre sus pies en esta mañana.